acá, don Víctor Hugo. Gracias, Lucía, por la invitación. Bueno, ¿hacia dónde lleva, verdad, esta plan de reconciliación del gobierno, verdad, que ha estado impulsando y dicen ellos que han estado consultando en las bases? Mira, esta campaña de reconciliación que promueve doña Rosario y el gobierno es un refrito de todo lo que han hecho antes, ¿no? Durante años han venido hablando de paz, de amor, de reconciliación, de cristianismo, y en la práctica durante años venían haciendo lo contrario. A lo largo de los años vinieron desmontando todo el sistema democrático en Nicaragua, todo el sistema institucional, la Corte, el Consejo Supremo Electoral, los vinieron cooptando, dominando, controlando, vinieron reprimiendo a las fuerzas políticas opositoras, aceptaban como opositores solo a los que se le arrodillaban, solo a los que aceptaban jugarles el papel de comparsa, ¿verdad? O como socios menores. Entonces, este planteamiento que hacen ahora es la repetición de lo mismo de siempre. Es decir, es una nueva gran mentira. Es una nueva gran mentira. Es decir, busco reconciliación, pero Ortega no va a aflojar la garra represiva que tiene sobre el pueblo. Ortega va a seguir tratando de impedir, ¿verdad? Mediante represión, golpes, policías y paramilitares, cualquier forma de protesta de la población, ¿verdad? Va a seguir impidiendo, ya no digamos protestas, tranques o barricadas, no va a permitir ya las manifestaciones como no las ha permitido hasta ahora, ¿verdad? No pueden haber manifestaciones en ningún país del mundo, pues. Si en el lugar en que te vas a reunir mandan 500 o 600 guardias armados amenazantes antes, no hay quien se reúna ahí, ¿verdad? Van a tratar de seguir reprimiendo para que no haya, presionando para que no haya presión en las iglesias o en los locales de las iglesias, no necesariamente a las horas de las misas. Van a seguir tratando de impedir que haya protestas en cualquier lado. Es decir, la garra represiva de la dictadura no va a ceder. Entonces, están tratando de encubrir esa garra, esa política represiva, ¿verdad? Con un discurso de nuevo, como lo han hecho siempre a lo largo de todos los años, con un discurso meloso de reconciliación, yo te amo, etcétera, etcétera. Es como decía aquella caricatura, no me acuerdo de quién de los caricaturistas nicaragüenses era, que decía, ¿verdad? Que salía alguien del gobierno diciendo, o doña Rosario diciendo, reconciliación y paz, y en vez de paz era paz, paz, le estaban dando garrotazos en la cabeza a alguien, ¿verdad? Es eso, pues, en su lenguaje, cuando te dicen paz, insisten en la paz es porque te van a reprimir. En su lenguaje, cuando te dicen libertad es porque te van a coartar la libertad. Eso no veo que haya cambiado y creo que ese es el sentido de toda esta campaña. Al mismo tiempo tienen otro beneficio, ¿verdad? Que es, como es cortina de humo, hablando de eso, aunque no convencen a nadie ni van a engañar a nadie, por eso todo el mundo rechaza el planteamiento, la verdad es que buscan cómo ya la gente no esté hablando del problema de que sigue la represión, que capturaron hoy a alguien en Jinotepe, ayer en el norte, después en otros lados, que después que reprimieron a esto, que llegaron a sacar al chaval a su casa, todas las irregularidades vulgares y jayanas que hay en el sistema judicial. Es decir, este es un régimen, el régimen de los Ortega Murillo es un régimen de facto. No solo no es un gobierno legítimo, es de facto totalmente. Y por ser gobierno de facto, actúan sin ley. La ley que deben de atropellar, la atropellan, ¿verdad? Entonces, yo no veo al gobierno cambiando en eso. Entonces, toda esta campañita de la campaña de la reconciliación es para tratar de ocultar y desviar la atención de lo que en la práctica están haciendo y pretenden seguir haciendo en las próximas semanas. Pero si es tan claro que nadie los cree, o sea, aquí en lo interno ya todo el mundo está claro, ¿verdad? Eso no hay consecuencia, ¿verdad? Ellos no Sí. son consecuentes en el hecho de que hablan de paz, reconciliación y no sé qué, y a la par están pues siempre reprimiendo. O sea, entonces, ¿para qué venden esa idea? ¿Eso es para afuera o es solo para su militancia? Mira, posiblemente tiene que ver con dos cosas. ¿Qué ganancias sacan, verdad? Tiene que ver con que por un lado
refleja el mundo irreal en que vive, en la burbuja en que vive la pareja presidencial, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, creo que ellos persiguen tratar de calmar a un sector de esa pequeña base que todavía les queda. Vos sabés que ellos han perdido todo el, todo el segmento en que ellos influían y tenían de los independientes y perdieron también una buena parte de la propia base sandinista, que históricamente ha sido el 30%, o sea, están viendo reducido a un 15% aproximadamente. Entonces ellos, para tratar de ver si recomponen a esos sectores que están enojados con ellos, ¿verdad? Sectores sandinistas inclusive, ya no digo independientes, entonces tiran esta campaña para decir, no, si nosotros queremos la reconciliación, otros son los que no la quieren, yo quiero reconciliación, pero todo en el aire, o sea, pura hojas, nada concreto, nada de carne en medio, pues, ¿verdad? Que valga la pena. Entonces yo creo que tiene que ver ahí con, piensa que van a calmar a alguna gente. Hay muchos sandinistas, yo me encuentro cada rato sandinistas que dicen, esta es una cosa absurda, no tiene sentido, y te estoy hablando de sandinistas históricos, sandinistas de trayectoria, sandinistas de todo tipo, que te dicen, esta gente está haciendo solo locura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ve? Entonces yo creo que piensan que aunque no compensan a nadie, ni afuera, ni dentro, ¿verdad? Pero piensan que les puede servir para recuperar un poco una parte de su base que se les ha ido y que se les ha erosionado. ¿Te están preparando con esto para algún tipo de elección? O sea, porque si vos estás tratando de convencer a tu poca gente de ese 30 y pico que tenían, según la última encuesta, quedaron en 23%. Usted ya ahora lo calcula en 15%, ¿verdad? De simpatizantes de ellos. O sea, ¿se están preparando realmente o están pensando en que en cualquier momento puede haber elecciones anticipadas? Ellos están pensando en sostenerse hasta hoy, fíjate. Lo que ellos piensen hoy puede ser que no sea lo que piensen dentro de un mes o 2 meses o 3 meses, ¿verdad? Porque vos sabés que las circunstancias de la vida son las que te determinan dónde tenés salida, dónde no tenés salida, ¿verdad? Yo creo que hasta hoy ellos están pensando en mantenerse mediante la represión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo saben que ningún régimen es sostenible, ya no digamos a largo, pero ni a mediano plazo, se puede sostener solo en base a represión. Entonces ellos necesitan tratar de recomponer alguna base política para ver si tienen todavía alguna posibilidad de mantenerse en el poder sin tener que sentarse a negociar que hayan elecciones libres y transparentes, porque ellos saben que elecciones libres y transparentes significa que van fuera del poder. Entonces, tratando de evitar eso, que es su problema de fondo, ¿verdad? Entonces dice, tenemos el poder, la represión, que es con la que nos estamos manteniendo en este momento. Pues no tratemos de reconstruir una cierta base que se nos ha ido, porque eso tal vez nos da algún aire y algún tiempo más. Yo creo que ese es el espíritu con el que está actuando ahorita el orteguismo, ¿verdad? Ahorita, por la mañana, pues, en la homilía que daba el Papa Francisco en la iglesia Santa Marta, ahí en el Vaticano, daba, no sé si lo podemos tomar como un mensaje directo o indirecto, ¿verdad?, a este gobierno. Y voy a leer, ¿verdad?, lo que decía el Papa Francisco. Cuando un gobierno no es honesto, trata de ensuciar a sus oponentes con murmuraciones, ya sea difamación, calumnia. Siempre se está buscando algo. De la homilía del Papa el día 8 de noviembre. ¿Qué hace un gobierno dictatorial?, dice el Papa. Primero, toma en mano los medios de comunicación con una ley y a partir de ahí comienza a murmurar, a menospreciar a todos aquellos que para el gobierno son un peligro. Esto le cae muy bien a este gobierno. Se pudo haber referido a este gobierno sin decir Nicaragua. No, mira, no hay duda que le cae como anillo al dedo. O sea, el tema de Nicaragua y esta barbaridad que se ha producido en Nicaragua, o sea, esta sorpresa primero que fue la rebelión cívica de la población y cómo todo el mundo se juntó en contra del régimen, ¿no? Y después la represión salvaje
los asesinatos, las muertes, los secuestros, los paramilitares, el desprecio a la ley nacional, el desprecio a la ley internacional, el desprecio a los derechos humanos, todo esto a nivel mundial, y el Vaticano no es la excepción, está en el centro de la atención pública, está permanente en la atención pública. Entonces no me cabe la menor duda que lo que dijo el Papa tiene que ver mucho con cómo están percibiendo al régimen, ¿verdad? E inclusive yo diría que ahí el Vaticano está advirtiendo de la tentación y el riesgo, ¿verdad? El riesgo para Nicaragua y la tentación para el régimen dictatorial de irse más agresivamente contra los medios de comunicación, que es otra etapa que puede en algún momento ellos tratar de explorar, pero que obviamente los terminaría de hundir, pero que pueden ellos tratar de explorar. El problema que ellos tienen, Lucía, es que ellos saben que solo con represión no se pueden mantener mucho tiempo, ¿verdad? Entonces tratan de ganar, como te digo, con estas campañitas de reconciliación alguna base de ellos, porque nadie más le cree, ¿verdad? Pero también ellos saben que no tienen ninguna otra base económica. O sea, la situación económica tiende a deteriorarse aceleradamente. En pocas palabras, mientras más tiempo sigue esta situación, mientras más tiempo sigue Ortega en el poder, más va a sufrir el pueblo nicaragüense en términos económicos, en términos de pobreza, en términos de desempleo, en términos de salarios bajos. Los salarios tienden a bajar cuando hay desempleo alto, porque al haber desempleo alto hay oferta de mano de obra excesiva y entonces el empleador busca la mano de obra más barata, ¿verdad? Que le pide menos. Entonces empieza a afectar hasta los salarios. Entonces esta situación, ¿verdad?, es crítica para el gobierno. Como te digo, solo están sostenidos por la represión. No tienen ningún respaldo internacional, no tienen ningún respaldo interno de ninguna fuerza significativa, con la excepción de su grupo represivo, la policía, y el papel que encubiertamente puedan jugar algunos sectores o algunas personas del ejército, que son de las cosas que hay que averiguar. Entonces solo tienen eso, porque además no tienen la economía, no pueden sacar adelante este país, este es un país dependiente, ¿verdad? La comunidad internacional está planteando que los van a sancionar, que van a sancionar no a Nicaragua. La comunidad internacional, Europa, los Estados Unidos y los países grandes de América Latina, que son importantes en los organismos internacionales, son los que están hablando de sancionar no a Nicaragua, sancionar al régimen dictatorial de Daniel Ortega. No es a Nicaragua, es al régimen de Daniel Ortega, porque en cuanto el régimen de Daniel Ortega desaparezca, esas sanciones desaparecen y pasan a ser sustituidas por una política articulada de cooperación de toda la comunidad internacional para asistir a Nicaragua y para recuperar y para contribuir a la reconstrucción económica de Nicaragua. Entonces en eso hay que estar clarísimo. Las sanciones, porque a veces se venden sanciones contra Nicaragua, no, sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, ¿verdad? Y esta política actual de violación de derechos humanos y de destrucción de la democracia. Entonces creo que ellos están en una situación sumamente complicada. Ortega está en una situación sumamente compleja. Lo que pasa es que no ha llegado al punto todavía de aceptar que tiene que negociar elecciones anticipadas. Mientras él no llegue a ese punto y se convenza que no tiene otra salida más que hacer eso, él no va a aceptar sentarse. No va a aceptar sentarse con la oposición, ¿verdad? Me refiero con todos los sectores que lo han estado adversando, toda la nueva generación que lo adversa, todas las fuerzas políticas que lo adversan, no va a aceptar sentarse, ¿verdad? Eso es como en los años 80, Lucía. Mientras el gobierno sandinista de esa época, ¿verdad?, en los 80, a finales de los 80, no se convencía de que había que ponerle fin a la guerra y que esa era la prioridad, ¿verdad? Entonces no negociábamos nada, pues, y íbamos a contador y no se conseguía nada, íbamos a diferentes lugares, negociábamos con los gringos, no se conseguía nada, ¿me explico?
porque no tenías la convicción de que tenías que desmontar la guerra, que eso era tu prioridad, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, cuando el gobierno sandinista de esa época, ¿verdad? Porque en esa época sí era un gobierno colectivo, llegó a la conclusión de que había que priorizar, ponerle fin a la guerra y que para eso había que hacer las concesiones que fueran necesarias, entonces se inició el proceso de paz verdadero, ¿verdad? Y es un poco lo que entonces tiene que pasar aquí. Ahora no hay ahora lo que hay es una familia, ese es el colectivo que dirige este país, hasta que ellos no se convenzan que tienen que aceptar que hayan elecciones libres y por lo tanto que tienen que aceptar que van a dejar el poder porque en elecciones libres no pueden seguir en el poder, ¿verdad? No van a poder ganar por todo lo que han hecho y todo lo que han destruido. Entonces, mientras ellos no se convenzan de eso, no va a haber negociación. Por eso no aceptan el diálogo con los obispos, porque el diálogo con los obispos y con la alianza y con la UNAV es sentarse a hablar de lo de fondo. Lo de fondo, elecciones libres, liberación de los presos políticos, justicia. ¿Hasta cuándo se va a sostener? Y le pregunto esto a propósito de que hay una minicumbre, si podríamos decir, de la troika, de aquí que le llamó el secretario, el asesor de seguridad, la troika aquí en Latinoamérica, están pues reunidos acá en Managua, o lo del triángulo de la tiranía, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es sostenible? Ya eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua y los otros aliaditos que tienen del ALBA. Mira, hasta cuándo tiene que ver mucho con una serie de factores, algunos que los puedes más o menos predecir y otros que son impredecibles, ¿verdad? Es decir, porque esa es la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto? Todo el mundo dice, todo el mundo está desesperado por el desempleo, por la inmovilidad de la economía, porque el país se está deteriorando, se está destruyendo, ¿verdad? Hay que recordar que lo que está haciendo Ortega es como destruyendo un país. Y cuando vos destruyes un país es como cuando destruyes un edificio. Es fácil que Ortega viene y le pone al edificio que se llama Nicaragua una bomba, ¡prum!, la destruye en 3 meses, en 3 segundos, pero después reconstruir ese edificio no toma 3 segundos, ni 3 meses, va a tomar mucho tiempo. Y ese es el problema. Entonces, Ortega, que es responsable de eso, se resiste a hacer elecciones porque sabe que a la gente lo considera responsable. La gente que va a votar, inclusive gran parte del sandinismo, lo considera responsable de eso. Entonces se reúne con la troika y van a ver qué hacen, quién me puede dar reales. ¿Cuba le puede dar reales? No puede. ¿Venezuela le va a dar reales? No puede. Se anda buscando qué hacer a Venezuela también. Ya no puede darle en las cantidades. Pues Ortega, antes de toda esta situación, estaba recibiendo aproximadamente 1.000 millones de dólares al año en ayuda. Aproximadamente 500 que venían de la cooperación venezolana y 600 millones que venían de la cooperación internacional de los organismos financieros. 1.100 millones. ¿Quién le va a dar 1.100 millones? No para que vuelva a funcionar como antes, sino para empezar a reconstruir lo que ya destruyó, ¿verdad? Entonces Ortega va a buscar quien le ayude, pero no tiene salida. Entonces, ¿Rusia? ¿Cree que Rusia va a morir con las botas puestas hasta el final? No, Rusia lo va a seguir apoyando, pero es apoyo de palabra y diplomático y le va a dar lo que Rusia siempre ha dado. Rusia nunca ha dado dinero a Nicaragua, ni en los años 80. Rusia te da armas, Rusia te puede dar buses, Rusia te puede dar ladas, ¿verdad? Carritos. Rusia te puede dar trigo, te puede dar un poquito de petróleo. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Y con eso no vas a levantar esta economía. No hay forma que con eso, que con trigo, buses y más armas, se levante esta economía, ¿verdad? Entonces, Ortega no es salida. Y los chinos, yo sostengo, los chinos no le van a dar ayuda. Los chinos son gente muy inteligente. Ellos tienen una gran contradicción con los Estados Unidos, están en una guerra comercial ahorita con los Estados Unidos. A los chinos no les interesa estarse metiendo a problemas geopolíticos en donde hay intereses geopolíticos muy sentidos de los gringos.
Entonces los chinos, en vez de venir a hacer negocios o meter reales en Nicaragua, donde se van a meter directamente en confrontación, ¿verdad?, y en contradicción con los Estados Unidos,